El título, como vimos, es Gozo en el sufrir con fe. Eso hace toda la diferencia, con fe. Primera de Pedro 4, voy a leer 2 versículos del 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Así se le habla a los santos, a todo creyente verdadero. Debería de tener ya claro esto a estas alturas. El apóstol Pablo lo viene diciendo en cada versículo. Ya vamos en el 4 de su primera epístola, en cada capítulo, perdón. Ya vamos en el capítulo 4 y sigue con la misma insistencia. Ahora dice, ya no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es nada extraño, de que vienen. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ya Pedro nos dijo también que si queremos ver días buenos en nuestra vida, que nos alejemos del pecado. Pero también se nos dice que aún aunque no pequemos, vamos a padecer sufrimientos y persecuciones. Los sufrimientos por causa de Cristo, lejos de ser una señal de incredulidad, son la certeza de que somos hijos de Dios, porque así como nos gozamos en el Señor y disfrutamos de su amor, paz, gozo, etcétera, así somos consolados en todas nuestras tribulaciones por causa de la justicia. Cuando tenemos la certeza de que la fe en lo invisible, los sufrimientos reales por Cristo, se vuelven poca cosa en comparación con la eternidad gloriosa de estar en el estado eterno, donde ya sabemos que no hay pecado, no hay dolor, no hay muerte, sino que la paz y el amor y el gozo que ya conocemos, que ya comenzamos a disfrutar en el camino de obediencia en el Señor, se volverán eternos en el estado eterno. Así que es el mejor lugar. Así que tenemos claro esto. Traigo un texto para apoyar este mensaje, que es un texto un poco raro. Es una de las veces que más me ha costado donde apoyar un mensaje como este, tan poco raro, ¿verdad? ¿Cómo es que nos conviene sufrir? ¿Por qué sufrir por causa de la justicia es una bienaventuranza? ¿Por qué algo que no nos gusta? ¿Por qué el sufrimiento, la persecución o el vituperio va a ser para nosotros una bienaventuranza? No parece tener sentido en nuestra vida, parece una paradoja. Ahora, esto por eso que me costaba trabajo, pero yo sabía que ya había visto algo y asistido por el mensaje pasado del pastor Javier, donde habló también del sufrimiento, pero en el contexto de la fe, ¿verdad? Vimos que por la fe los hombres lograron grandes cosas, pero también por la fe pudieron enfrentar la muerte y las persecuciones y el dolor, ¿verdad? Con gozo. Así que vimos nosotros eso, que es lo más importante. Así que indiscutiblemente es un placer y gozo sufrir por hacer el bien. Pero para lograr esto no es automático, hay que ejercer la fe. No viene solo esto, es así. Mira lo que Jesús dijo a sus discípulos en el contexto de 2 cosas. De perdonar al hermano que peca siempre. ¿Cuántas veces dice Pedro? Porque ya te perdoné una vez, ya 2, ya te estás burlando de mí, ya 3, ya es demasiado, ya me quieres ver lo tonto. Inclusive cuando hacemos disciplina, pastor, es que este no entiende. Y empiezan otros pastores a decirnos, no, pero hay un límite, después póngales estas penas y esto. La Biblia no nos dice eso, a menos que cometan un pecado horrible como dividir la iglesia, que tengan que irse de la iglesia. Pero por otro lado, se perdona siempre el pecado, ¿verdad? Entonces eso es lo que la Biblia dice. Entonces Pedro le dice, ¿hasta cuántas? ¿Hasta 7 veces? Le dice, no, hasta 70 veces 7. Ahí es donde Pedro exclama el texto de apoyo. En el otro contexto es la reprensión por no poder sacar una clase de demonios especiales. Le dijo un hombre que lo sacaran y no pudieron sacarle el demonio a esa persona, cuando ya habían sacado otros demonios, pero este demonio no pudieron. Entonces Jesús le dice, es que esta clase de demonios no es como los otros. Aquí se tiene que hacer con fe y ayuno. O sea, quiere decir, hay que orar, hay que hacerlo con fe, con oración y ayuno, para que pueda ese salir. Así que, ¿qué tenemos que hacer para ejercer la fe? Orar mucho, esforzarnos mucho. En Lucas 17:4 dice así mi texto es Lucas 17:5. Es el texto donde estoy apoyando el mensaje, estoy contextualizando. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volverá a ti diciéndome, me arrepiento, perdónale. Y cuando no pudieron sacar una clase de especial demonios en Mateo 17, y también lo menciona en Marcos 28, estos son los 2 textos. Así que
dijeron esto. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. La razón por la que no pudieron sacar este demonio, les faltó fe. Aumentanos la fe. La razón por la que cuesta perdonar tantas veces es fe. Aumentanos la fe. Así que la clave de este mensaje que estoy trayendo hoy es la fe. Aumentanos la fe. Que el Señor nos dé fe para poder ver lo que no se ve, para poder estar seguros en que Dios está en todas partes. Así que este es como la introducción. El ejercicio de la fe da frutos eternos, porque Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ves? Ese es el beneficio del gozo y de eso. En las pruebas produce paciencia, tiene un beneficio padecer por Cristo. El bosquejo para hoy va a ser 2 puntos nada más. El sufrimiento por causa de Cristo glorifica a Dios. Y el segundo es: el juicio comienza en casa. El juicio comienza en casa. Es muy conocido esto, se habla mucho por ahí en el mundo, ¿verdad? El juicio comienza por la casa. Bueno, vamos a comenzar. El sufrimiento por causa de Cristo glorifica a Dios. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Parece que a estas alturas ya debería estar claro, por tantas veces que el apóstol Pedro ha estado repitiendo, ¿verdad? Que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución todo el tiempo. Que si Cristo lo dijo bien claro, que si esto hicieron con el árbol verde, esto ¿qué no harán con el seco? O sea, no hay forma de que no. Si somos con Cristo, como le digo, en este mundo no puedes decir: no, yo no me meto con nadie, yo no tengo problemas con ninguno. No, nada más basta. Si eres creyente, de verdad creyente, ya tienes de enemigo a todos los impíos. Pero si eres impío, ya tienes un enemigo. Aunque eres un impío tan bueno que no te metes en problemas, el creyente te ve como un enemigo. No en un contexto que te odia, pero para él eres enemigo. Así es como se ve en la palabra de Dios. Ya saben, no voy a abundar en eso, ¿verdad? Ya saben a qué cosa me refiero, ¿verdad? Los ves, pero no los tratas como tal. Al contrario, amas a la persona. No le tratas así, pero no hace yunta con él tampoco. O sea, no voy a abundar en eso. Así que dice: amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Y a este punto el apóstol Pedro nos recalca que las pruebas y el sufrimiento, a la luz de todo lo aprendido, ya no debe ser algo extraño. Después de todas las advertencias de Cristo y los apóstoles, en Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si lo hicieron con él. ¿Por qué? Porque luego decimos: por algo te está pasando eso, por algo te aborrece. Cristo nunca pecó y el mundo lo aborreció. O sea que no me vengas, no hay forma de que estemos sin problemas. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ahí no hay problema, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, aquí están las palabras de las Escrituras, que es más seguro hablar así. Primera de Juan 3:13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Juan y Pedro no están en dos cosas diferentes, ni Pablo. Eso es normal. Vienen. Cristo dice lo mismo. Es normal. Así que no te extrañes, dice el 13, sino gozaos. Gozaos. Esto es algo grande, porque cuando la Biblia habla de este gozo, no es el gozo que producen los placeres del mundo, que son momentáneos. El gozo del Señor es un fruto del Espíritu Santo. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y aquí es donde está: gozaos porque soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Una cosa te lleva a la otra. Pero la única forma de sufrir por Cristo con alegría será cuando experimentemos y estemos seguros y convencidos de que la recompensa lo vale todo, que a Cristo no se le puede comparar a nada y con nada. Cuando veamos por medio de la fe el gran galardón en contraste al sufrir bien por causa de Cristo, indiscutiblemente nos gozaremos, como lo dice Mateo 5. Dice: bienaventurados sois, en el 11,
Cuando por mi causa os vituperian y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, mientras que la acusación sea falsa, sufrir por Cristo es sufrir por causa de la justicia, no por malhechor. Entonces ahí hay una bienaventuranza, como lo dice aquí el texto. Dice que nos gocemos y que nos alegremos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice el 12. Es grande en los cielos. Y 2 Corintios 6:10 dice, como entristecidos mas siempre gozosos. Como una cosa te lleva a la otra. Parece una paradoja, pero es real. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniéndolo nada, más poseyéndolo todo. ¿Qué es esto? No parece entenderse, ¿verdad? Cuando vas a ser intervenido, por ejemplo, quirúrgicamente, sabes que será un dolor insoportable que te mataría el dolor sin la anestesia. No obstante, tu confianza en la ciencia de la medicina te calma y lo enfrentas tranquilo, sabiendo que el poder de la anestesia es mayor al dolor. Cuando sentimos lo mismo en el sufrir por Cristo, el dolor será transformado en gozo extraño para el mundo. Pero aquí la anestesia es la fe. Cuando más grande la fe, menos dolor. Y esto es tan real, hermano. Yo he llegado por lo menos 3 veces sin que me duela nada, sabiendo que me van a operar, y estoy acostado y no me duele nada, ni siquiera parece que estoy enfermo, pero lo que tengo es algo que si no me operan me muero. Y me lo han hecho, y yo ya sé que nada más llegan con el tubito, lo quebran ahí, le ponen la S, y en cuanto me lo conectan, nomás lo conectan ahí a las líneas, y sé que en un ratito me voy. En esa confianza, si no te imaginas, en otras ocasiones ya estoy en el quirófano, ya están con los bisturines, con todo, ya los ves ahí, dices, ya sé lo que me van a hacer ahorita. Pero estás seguro que cuando eso entra, luego llegan, la aplican, te preguntan tu nombre y dices, ya ahorita me voy, y ya. O sea, tener tan seguro de que el día que estemos con Dios es muchísimo mejor, estar seguros por la fe de que lo que tenemos en Dios es más grande. Y que realmente lo que estamos viviendo aquí, el dolor es tan mínimo y pasajero comparado con la eternidad con Cristo. Por eso se necesita la fe. Así como confiamos en la anestesia, debemos de confiar en que tenemos promesas grandes para poder enfrentar el dolor con gozo. Por eso esos hombres del que hablaba el pastor Javier lo pudieron hacer de esa manera. No importaba lo que viniera, lo hacían con la frente en alto, con gozo. ¿Por qué? Porque sabían en quién confiaban. Sabían que lo de aquí es temporal. Ellos estaban apostando por lo eterno. Por eso nuestro texto clave, aumentanos la fe. Qué hermoso texto, tan raro y tan bien adecuado, porque la base es la fe. La base es la fe, así como la base de no sufrir dolor cuando me operan es la anestesia. La base para no sufrir, para no sufrir en las persecuciones y el sufrimiento por causa de Cristo es la fe. Eso me faltó decirles los otros mensajes, pero gracias a Dios un mensaje y con otro nos ayudamos. Viendo el mensaje de Hebreos dije yo, wow, esto es importante que yo traiga esto. Es por eso el gozo inexplicable de sus discípulos en el sufrir. En Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sufrido, de haber sido tenidos por dignos, o sea, por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Wow, eso es fe, estar seguro, ¿me entienden? Estar seguro, es como si te dijeran, mira, te voy a picar, ¿entiende? Pero si calificas para que yo te regale $1,000,000, te tiene que doler, un grado de dolor al 10%, y te pican y no te duele, te vas a sentir desilusionado. No me gané el dinero porque no me dolió. Pero en cuando te duele dices, wow, ya me lo gané porque sí me dolió. Así estos hombres, parece que así fuera. Se sienten gozosos, ¿por qué? Porque saben que a dónde van, saben que ahora son dignos de padecer por Cristo. Versículo 14, si sois vituperiados, es hablar mal de ti, ya lo vimos, ya lo hemos visto mucho, si te acusan de cosas que no son, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice nuestro texto. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es precisamente eso prueba de que eres un verdadero creyente, eso prueba de que has nacido de nuevo, y por eso se entiende en Hechos los apóstoles.
¿Por qué se sentían gozosos, dignos de haber padecido por Cristo? Por causa de su nombre, ¿verdad? Aquí vemos lo mismo. Si sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aparte, esto glorifica a Dios. Esto glorifica a Dios. Si te queda claro que el sufrimiento por Cristo no solo es galardonado, sino también una prueba de que el Espíritu de Cristo mora en nosotros, y esto lo vale todo. El estar convencidos y seguros nos dará el denuedo, el valor para enfrentar no solo los sufrimientos, sino también la muerte con fe. Y digo con fe porque sin fe es llorar. Es horrible eso. ¿Te imaginas si no hubieran tenido fe los 3 amigos de Daniel cuando los aventaron en el pozo, en el horno de fuego, a Daniel en el pozo de los leones? Hubieran entrado llorando, gritando, pero tenían fe. Hermanos, nuestra responsabilidad humana ante la justicia de Dios, sabiendo que somos criaturas y Cristo es el Señor, tiene un propósito teleológico. O sea, significa lo que hemos de desear. Lo que hemos de desear. Nuestro propósito, ¿cuál es el fino propósito de nuestra vida? Y la respuesta es glorificar a Dios. Esto debe ser el deseo más grande de todos los que hagamos el timón que mueve nuestra vida, perdón. ¿Me entiende? O sea, esto debe ser en todo lo que hagamos, esto debe ser el timón que conduce nuestras vidas, el glorificar a Dios. O sea, ¿cuál es mi propósito en la vida? El glorificar a Dios. ¿Por qué? Así que sabemos que si en los sufrimientos se glorifica a Dios, lo vamos a enfrentar con gozo. ¿Por qué? Esa es nuestra meta. Pero si nuestra meta es solamente hacerte rico, o si tu meta es no sufrir, pues ¿cuándo vas a glorificar a Dios con el sufrimiento? Nunca. Nunca. ¿Ven cómo una cosa te lleva con otra? Si la dura realidad del abuso verbal es una de las caras de la moneda proverbial, como lo vimos, el vituperio, la recompensa de la bienaventuranza eterna es la otra. En su sermón del monte, Jesús explica el término bienaventurado con las siguientes palabras: gozaos y alegraos, dice. ¿Cómo es posible? Gozaos y alegraos, porque grande es vuestra recompensa en los cielos. O sea, las bienaventuranzas son cosas, como lo vimos en la Biblia, de lo más grande que nos puede pasar a nosotros en la vida. Una bienaventuranza en las Escrituras significa el mejor bien que un hombre puede experimentar. Y como lo vimos, la primera bienaventuranza en Mateo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el primer escalón para ir al cielo. Es el primer escalón para ir al cielo. El cristiano que sufre por Cristo sabe que el Espíritu glorioso de Cristo y de Dios reposa sobre de él. Eso lo vimos ahorita aquí en el texto pasado. Y eso en Romanos 8:9 nos da. Y sabiendo lo que significa eso significa que somos hijos. Eso significa que la simiente de Cristo mora en nosotros. Eso significa que verdaderamente somos creyentes. Así que todo esto nos está dando muchos beneficios, el saber que podemos sufrir por Cristo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Oigan, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo no es de él. Es como Dios se aseguró, hermanos, de que nunca lo íbamos a dejar de amar. En Deuteronomios 10, en el versículo 16, se hace una pregunta circuncida, no una pregunta, se hace una exhortación. Se le ordena al hombre que circuncide su corazón y que no endurezca más el prepucio de su corazón, su cerviz, perdón. Que le dice: cámbiate tu corazón, ese corazón no me ama. Pero en Deuteronomios 30, en el versículo 6 dice: y circuncidará Jehová Dios tu corazón para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Así que Dios iba a encargar de hacer algo en nosotros para darnos un corazón que lo amara. Lo mismo que mira Jeremías en 31, aquí se está cumpliendo. Ahora tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, el cual clama: Abba, Padre, el cual se ama con su Padre. Eso es algo glorioso para nosotros y también lo experimentamos en el sufrimiento. Lo vimos en el texto pasado.
¿verdad? Porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, dice. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No se confundan. Ay, por eso me pasan tantas cosas, pero ¿estás seguro que fue por causa de la justicia? ¿Estás seguro que fue por Cristo o porque te la buscaste? Ahí no te confundas, porque entonces no viene lo otro. Aquí te dicen que no sea por malhechor. Porque como creyentes sabemos que si pecamos vamos a tener consecuencias y vamos a sufrir. Pero si alguno padece como cristiano, ahí cambia la cosa. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué le dije? Que esto glorifica al Señor y tenemos que glorificar a Dios por ello. Esta tribulación, lejos de desanimarnos o confundirnos, nos confirman que vamos bien y nos animan. Y este es uno de los puntos centrales de esta epístola. Y también con las enseñanzas de Pablo en Tesalonicenses. En primera de Pedro 2 dice, en el 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. ¿Ves? Ahí es normal. Y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ves la diferencia? Cuando te lo mereces, pues no hay nada de mérito. Pero cuando no, Dios lo aprueba. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Y ya saben cuál es el ejemplo, ¿verdad? Porque también Cristo padeció en la carne, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él sufrió un sufrimiento para lograr el beneficio más grande. Él sufrió con el gozo puesto delante. Así sufrió la cruz, porque tenía la mirada en el galardón, tenía la mirada en la recompensa, tenía la mirada en la salvación de todos nosotros. Él sabía lo que estaba haciendo. Así que eso es fe. Hay que tener fe en eso. Primera de Pedro 3:13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Ves? Ya nos dijo la palabra de Dios que si queremos vivir días buenos, no pequemos. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ninguno. Haciendo el bien no tienes problema. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia o por causa de Cristo, bienaventurados sois. Así que, ¿qué hay para el santo? Nada malo. Si se porta bien y camina con Dios, no le va a pasar nada. Y si le pasa algo por causa de Cristo, es bienaventurado. Qué hermoso, ¿no? Entender la Biblia como está aquí ahora. Claro que para eso se necesita fe. ¿Cómo es que un verdadero creyente, cuando le ve algo, va a gozarse si no tiene fe? Si no sabe por qué le está pasando eso. Si están hablando mal y te dicen algo mal que tú hiciste, si de verdad lo hiciste, lo más normal es que te vas a enojar. Pero si no lo hiciste, ni deberías de enojarte, te debería dar gusto. Mira qué bien, me están calumniando y no lo hice. ¿Por qué? Para eso tienes que tener fe y creerle a Dios. Hay galardón en eso, hermano. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Acuérdate que los santos que vimos en la galería de la fe no tenían miedo, no se amedrentaban, tenían confianza. No debemos de caer en eso. Tenemos que ser fuertes en lo que creemos, estando seguros de lo que somos, ¿verdad? La Biblia nos está enseñando perfectamente cómo vivir y estoy aquí en el texto que nos toca predicar. Pero si lo hacemos y lo analizamos como Dios nos lo manda, vamos a poder entender el beneficio tan glorioso de ser cristianos. Y en primera de Pedro 5:8, que el versículo importante es el 9 y el 10, que no hemos visto, pero vamos a ver. Como le dije, en cada capítulo el apóstol se encarga de decirnos esto mismo. Esta es el propósito de la primera epístola de Pedro más importante, que toca muchas doctrinas, pero el más importante es esto: consolar a las iglesias de Asia, consolar a los santos, consolar a los hermanos, hablarles del sufrimiento que es normal, que va a venir, porque sabía que estaban sufriendo, pero les habla de las promesas que tenemos en Dios, para que sean fuertes. Dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya saben quién está detrás de todo el mal. No tenemos lucha con carne ni sangre. Sabemos que al final de cuentas el problema es con el diablo, ¿verdad? El cual resistid firmes en la fe. ¿Ves lo que estamos diciendo? ¿Cómo lo vamos a resistir? En la fe. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando tú ves a Daniel en el foso de los leones y que no se lo comieron, cuando ves que no se lo comieron, dice: quisiera ser Daniel, pero no hubieras querido ser Daniel cuando lo echaron o cuando le dieron la sentencia que lo iban a echar. O lo mismo cuando ves a sus amigos en el horno de fuego y salieron, dice: wow, cómo no fui como ellos. Pero cuando se les dijo: los voy a meter ahí, no hubieras querido estar ahí. Eso es algo lo mismo, dice. Pero aquí dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, porque lo que sea que suframos es poco comparado con la eternidad, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ves el resultado? El resultado de sufrir bien, el resultado, Dios es seguro lo que va a hacer. Así es como Pedro consolaba a los hermanos. Ahora vamos a nuestro segundo encabezado. El juicio comienza en casa. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En otras palabras, nosotros vamos a ser el ejemplo. Nosotros vamos a ser el ejemplo, dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que somos los creyentes, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Lo que está diciendo este texto, hermanos, que al hijo no se le pasa. El hijo, si peca, tiene consecuencias. Y si no peca, como quiera va a sufrir. Ahora te imaginas el incrédulo, lo que le espera. Lo que le espera. El juicio comienza desde la familia de Dios, es decir, el juicio tiene su punto de partida en la casa de Dios y luego pasa a aquellos que no son miembros de su familia. El apóstol Pedro con mucha frecuencia le da la correcta interpretación a algunos pasajes del Antiguo Testamento. Aquí lo hace eran 3 textos, yo traje 2. Proféticos, en el contexto de que el juicio comienza por la casa. Por ejemplo, Ezequiel 9, versículo 6. Dice así: matad a viejos y a jóvenes, a vírgenes y a niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel que sobre él cual hubiera señal, que sea creyente. Primero se marcaron, había señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. O sea, comenzaréis por la casa. El juicio comienza por la casa. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahí comenzaron. Aquí se dio eso, comenzó a marcar, a ver quién tenía las señales y no le iba a pasar nada y el otro sí. Pero el juicio comienza por la casa. Amós 3:2. A vosotros solamente ha conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Primero está hablando de que son los únicos que Dios conoció, que es el pueblo de Dios que conoció. Y cuando dice conoció, que lo conoció de una manera íntima, que son verdaderos creyentes. Dice: por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios no deja sin disciplina a sus hijos. Pedro usa la palabra juicio, no castigo, ya que los creyentes que sufren por causa de Cristo son el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, como lo dice la palabra de Dios. Cristo Jesús cargó con la ira de Dios, sufrió el castigo en lugar del pueblo de Dios y por eso los libra de la maldición y de la ira de Dios. Los creyentes nunca van a enfrentar la ira de Dios. Cristo murió por eso. Pero eso no quiere decir que vamos a quedarnos sin castigo, sin juicio, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso, no está hablando que vamos a ser condenados, pero sí disciplinados. Pero somos amorosamente disciplinados por ser hijos. Y Hebreos 12 lo dice muy claro para que no haya confusión. Hebreos 12, versículo 6 dice:
Porque el Señor al que ama disciplina. El juicio comienza por la casa. El Señor es el ejemplo. Al que ama disciplina. Oigan eso. Y azota. O sea que esto duele. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A mí me han dicho y me han preguntado, pastor, si acaso yo ya no soy miembro de la iglesia porque no quiero ser miembro de la iglesia, y para que no, a mí no me gusta que me estén disciplinando ni que se metan conmigo. Yo ya no quiero estar dándole cuentas a la iglesia. ¿Qué tengo que hacerle? Pues que te quitemos de ser miembro de la iglesia. Dice, pero todavía puedo ir a la iglesia. Le digo, oh, sí, mientras no nos des problemas, puedes ir cuantas veces quieras. No, tú no pasa nada, tú llegas, nadie te va a meter contigo, ni nadie te va a disciplinar, ni te va a decir nada. Dice, pero ¿qué me pasa? ¿Me va a pasar algo? Le digo, mira, si eres creyente, te va a pasar de todo. Pero si no eres creyente, no te va a pasar nada. Te va a ir mejor. ¿Para qué estás aquí torturándote? No te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque al bastardo no se le disciplina. Pero si eres creyente, pobre de ti. Pobre de ti. Imagínate, una oveja. Antes eras león. Antes eras una pantera. Tenías garras, tenías colmillo. Pero cuando eres creyente hubo una transformación. Te conviertes en oveja. Ya no hay garras, ya no hay colmillos. Ahora, siendo oveja, traes un pastor. Y él te lleva al redil y te encierra en las noches. Imagínate que te salgas del redil y te vayas por la selva con los lobos. Y antes, cuando tú eras lobo, podías andar entre ellos y nada te pasaba. Pero como oveja, regresar allá, terminas como el hijo pródigo, regresando a casa, temblándote. Como la disciplinado en 2 de Corintios. ¿No ven que tanta tristeza lo puede matar? Agárrenlo. Eso es vivir fuera de la casa del Señor. ¿Qué pasaba con Lázaro? En la parábola de Cristo, en la historia que Cristo nos da, en la alegoría. ¿Qué estaba haciendo en el bote de la basura? Comiendo allá las migajas del rico. ¿Acaso los otros no estaban acá en el templo? ¿No fueron beneficiados por los apóstoles, por Cristo? ¿No los levantó? De ahí no les dio vista. ¿Qué hacía Lázaro allá? ¿No había templo? Era un cristiano rebelde, pero no perdió la salvación, pero comía como los perros le lambían las llagas. Le digo, así vas a hacer si te apartas del Señor. Y eso es lo que vemos, hermano. Por eso la disciplina de Dios tiene mucho que ver. El juicio de Dios llega primeramente a la familia de Dios, luego alcanza inevitablemente a los que no obedecen el evangelio de Dios. Por eso el gozo del apóstol Pablo por las pruebas de fe que enfrentaba el pueblo de Dios, porque precisamente eso era demostración del justo juicio de Dios. Según de Tesalonicenses 1, versículo 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. ¿De qué da gracias Pablo? ¿Ves? Aquí está la paradoja otra vez. ¿Sabes de qué? De los sufrimientos. Mira lo que dice. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe. Pero fíjate, hay paciencia y hay fe en todas vuestras persecuciones. ¿Ves? La fe se impone. Es la fe la clave. Y tribulaciones que soportáis. Ya ves que la fe, dice Santiago, que después de que hayas sufrido, tendrás paciencia, ¿verdad? El resultado será la paciencia. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. Esta es prueba de que Dios está haciendo la disciplina por la casa, de que el juicio de Dios comienza por la casa. Estas pruebas, estas tribulaciones, que las soportas por la fe y por lo cual nos gozamos nosotros, dice Pablo, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios y por el cual asimismo padecéis. ¿Ven? No lo digo yo, ahí están. Las palabras de Pedro están en concordancia perfecta con las palabras del apóstol Pablo. Están claritas. Es una prueba de que son verdaderos creyentes. Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? No
no quiere decir que nosotros nos salvamos mucho, no empiecen por ahí, ya saben. En el contexto está hablando que el juicio comienza por la casa, por los hijos de Dios, y que aún en los hijos de Dios nos cuesta portarnos bien, porque si no vamos a sufrir, y si no sufrimos, y aunque nos portemos bien, de todas formas vamos a sufrir por causa de la justicia. Ahora, si el justo con dificultad se salva, sí, porque vamos a padecer dificultades, vamos a padecer persecución, y si nos portamos mal, ya saben lo que nos va a pasar, vamos a ser reprendidos por Dios, vamos a ser disciplinados amorosamente. Así que si en nosotros nos llevamos difícil, ¿dónde aparece el impío y el pecador? ¿Te imaginas? Ahora, hermanos, pero entonces usted acaba de decir hace rato, pastor, que si el hombre no es creyente, que le va mejor porque no va a ser reprendido. No va a ser reprendido. No, pero sí les va mal a veces. No, sí, obviamente si robas y te agarran, te meten a la cárcel. Tiene consecuencias tus males y te agarran, pero muchas veces ni te agarran. Pero Dios no está reprendiéndolos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Señor, este es el mundo. Tú solo plantaste trigo. Esos son los creyentes. Pero el enemigo plantó cizaña. ¿Qué hacemos con la cizaña? ¿Y cuál fue la palabra divina? Déjalos crecer juntos. ¿Hasta dónde, Señor? Hasta el día del juicio. Así que para el impío es hasta el día del juicio. Para el creyente es, vas creciendo, se te va podando, se te va limpiando, se te va pegando, y a ti no te deja hasta que, y vas al granero. ¿Y a dónde van ellos? Al juicio eterno, a la condenación eterna. Así que está claro, hermano, lo que está diciendo la palabra. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Nosotros ya sabemos. Como van a pecar con un Dios eterno, van a ser levantados de cualquier lugar, los que se suicidaron, los que murieron niños grandes, los que se quemaron, los que se los comieron los animales, van a aparecer enfrente de Dios en cuerpo, van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego eternamente, van a enfrentar la ira de Dios por toda la eternidad. O sea, es grande lo que sigue. Está preguntando, ¿en dónde aparece el impío? Y te estoy diciendo, ¿dónde? En el lago de fuego, enfrentando la ira de Dios sin gracia, sin misericordia. Porque ahorita los impíos aquí disfrutan de la gracia y la misericordia de Dios que nosotros disfrutamos. Cuando sale el sol, también a ellos los calienta. Una vez más, el santo apóstol sigue su interpretación al Antiguo Testamento con el Nuevo, principalmente con la doctrina apostólica, que son los filtros doctrinales, no solo para interpretar el Antiguo Testamento, sino toda la Biblia. Proverbios 11:31, a esto hizo alusión el apóstol Pedro. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Nadie se queda sin lo suyo. Esto concuerda con las palabras de Cristo en Lucas 23:31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Se fijan? Estábamos hablando de la unidad que tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios tiene unidad. El apóstol Pablo lo dice de esta forma tan amplia y clara. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esto es dificultad, con temor y temblor. Esto es lo que nos dice. Hay que poner cuidado a esto. Estas son las dificultades que enfrenta el justo, porque Dios es el que en vosotros, pero ahí no te deja solo. Acuérdate quién va al otro lado, uncido contigo. Mi carga es liviana porque la llevo contigo, dice el Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es verdad, la fe nos conecta con Dios, con el poder divino. La fe nos conecta con Dios. Y de esta manera sabemos que es Dios el que hace eso en nosotros. Si bien el esfuerzo es requerido, es Dios el que se lleva la gloria, produciendo en nosotros el querer como el hacer. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Oigan otra vez. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Esta recomendación aparece con frecuencia
en esta epístola, Pedro la dice mucho más clara. Mire lo que dice. Pedro da a entender que el cristiano, haciendo el bien, siempre vencerá el mal. Por ejemplo, segunda de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es lo mismo que está diciendo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. También lo dice en primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo el bien sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Tenemos claro, como lo voy a ver ahorita en la aplicación, que haciendo el bien se derrota el mal. Esa es la arma del creyente más poderosa. Haciendo el bien se derrota el mal. Voy a resumir, hermanos, esta enseñanza. He hablado mucho de eso porque Pedro lo viene citando y he tocado un punto en cada uno. Ya cuando pase por el quinto, ya no voy a entretenerme mucho cuando pase por el capítulo 5, porque ya se habló mucho, ¿verdad? Ahora lo voy a tocar de una forma muy superficial. Ya voy a tocar los temas más importantes que toca el capítulo 5, ¿verdad? A lo mejor hasta lo digo en un solo mensaje, pero sí quiero que nos quede claro lo que significa sufrir por causa de Cristo, lo que significa los sufrimientos, lo que significa esto. Creo que Dios nos ha dado mucho de estos mensajes, tomando en cuenta lo que predicó Javier, lo que he venido predicando yo. Es un tema sumamente importante, porque de que sufrimos, sufrimos. De que nos pasa, nos pasa. ¿Cómo lo hagamos? Esa es la diferencia. La fe, la oración. Orar mucho, tener mucha fe, orar para que el Señor nos conecte con esa bendición. Ahora, primera aplicación. Concluimos que haciendo el bien, va bien. Eso nos lo dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Haciendo el bien va bien, ¿verdad? Si quieres vivir días buenos, refrena tu boca de decir malas palabras, refrénate de pecar, no peques. Concluimos que haciendo el bien va bien. Y si sufrimos por causa de Cristo, somos bienaventurados. Porque todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. La fe es el medio de gracia que tiene el poder de convertir el dolor en gozo y paz. Siempre debemos estar seguros de que todas nuestras tribulaciones por causa de la justicia seremos librados en todas. Y al fin serán transformadas en gozo. Tenemos que tener claro eso. Segunda de Timoteo 3:10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Esta es una doctrina. La doctrina del sufrimiento. El buen sufrir, sufrir por Cristo. Conducta y propósito. Fe. Oigan esto. Fe. Longanimidad, amor, paciencia. Todos estos son frutos del Espíritu Santo. Son cosas que el creyente va desarrollando. Pedro, dice aquí el apóstol, Pablo, le dice a Timoteo, esto todo se está viendo en un creyente. Se tiene que ver la fe, la longanimidad, amor, paciencia, todos son frutos del Espíritu Santo. Y luego dice, persecuciones, padecimientos. Estas cosas van ahí, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido. Y dice, igual que el Antiguo Testamento, igual que el Salmo, y de todas me ha librado el Señor. Acabo de tener un devocional el miércoles de oración y vimos este texto. Son muchas las aflicciones que pasa el justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Y aquí Pablo no está hablando en futuro. Allá era una profecía, era un lenguaje poético. Aquí el apóstol Pablo está diciendo en pasado, como lo dijo David. El Dios que me libró del león, el Dios que me libró del oso, me va a librar de este gigante, Goliat. O sea, hablando en pasado, la confianza la tenemos porque la fe se va ejercitando. Por eso dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. El Señor es fiel. Se necesita ejercer la fe. Esto mismo le sucedió a Cristo y a Pablo, y también a nosotros nos sucederá lo mismo. Pero dice aquí en el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Se fijan? Si quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús,
ya padecerás en persecución. Por eso cuando oigan a alguien que dice, no, a mí no me gusta meterme en problemas. Yo no sé dónde puedes estar que no te metes en problemas. Si eres impío, ya te metiste en problemas con la justicia de Dios. Tienes a Dios airado que te aborrece. Tienes el peor de todos tus problemas, ¿verdad? Y si eres creyente, también tienes un problema, como lo vemos aquí. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que es aquí que estés, como la gente piensa, no, yo no tengo problema. No hay manera, hermano. Nadie te queda sin problema. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto está más claro. Segunda aplicación. Esta la agarro del versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Este es como la forma de actuar en este sufrimiento. Es un cierre importante, es un cierre imponente cuando lo miras bien clarito. Ahorita lo vamos a ver bien. Para entenderlo mejor, me adelanto a 1 de Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Este texto es el mismo texto que Pedro está diciendo aquí, porque lo dice en muchas partes. Ya lo vi en otros dos textos allá, pero mira el texto. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, su texto paralelo, Pedro mismo lo vuelve a mencionar. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Es una pregunta retórica. Ninguno. Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque este padecimiento es corto, es temporal y glorifica a Dios. En cambio, por lo otro, olvídate, es condenación eterna. Mira, vuelvo como dice, como creyente debemos vencer el mal con el bien y enfrentar con fe y paciencia todos los sufrimientos, sabiendo cuál será el fin. Eso es importante, saber el fin. Acuérdate lo que vimos nosotros de lo que es la teleología, ¿verdad? Es el saber cuál es el fin, cuál es mi propósito en la vida, cuál es el fin de las cosas. Eso estudia esa ciencia. ¿Cuál es el fin de las cosas? Es una rama de la metafísica que estudia el fin del ser. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el fin de mi propósito? Bueno, eso es glorificar a Dios. Romanos 12, este texto lo traigo y con este voy a concluir. Es un texto hermoso donde me va a ayudar mucho para que entiendamos esto. Me gusta más cuando lo miramos de 1 de Pedro 13, porque dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Verdad? Eso es lo que yo quiero, que quedemos empoderados con la palabra de Dios, que sea lo que nos fortalezca y que nos llene de consuelo. Romanos 12, versículo 17, dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Ves lo que la palabra realmente nos enseña? Cuando dice de todos, se refiere a creyentes y a incrédulos. A creyentes y a incrédulos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Claro que no va a ser posible, ¿verdad? Pero no por nosotros. Nosotros no tenemos porque sabemos que es homosexual, ¿lo vas a tratar mal? No, Señor, respeto, trátelo bien, háblele bien, pero obviamente no vas a hacer yunta con él, ¿verdad? Pero no tenemos que ser groseros. Nosotros, esa gente que es impía, que no son creyentes, es nuestro campo misionero. ¿A quién le vas a predicar el evangelio? A ellos. No podemos nosotros ser groseros con nadie. Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estás en paz con todos los hombres. Porque mucha gente, no, yo tengo un celo por Dios y yo aborrezco a esta gente. No hagas eso. Así no funciona. Dios es el que va a hacer las cosas. Hay una diferencia entre ser homofóbico, entre odiar a todo mundo. Eso es el legalismo. Estás enfermo. Pero hay otra diferencia, es la alegría que te da un hermano en Cristo. Por ejemplo, si tú tienes planes, estás haciendo algo, no se lo cuentes a los impíos, ¿me entiendes? Pero si de verdad confías en un hermano en Cristo, bueno, a él sí, porque es tu hermano,
Es algo muy diferente. Dice, no os venguéis vosotros mismos. No es de nosotros la guerra. Esta guerra la ganamos, pero con Dios. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto le pertenece a Dios. Nosotros no somos quien vamos a hacer eso. Así que si tu enemigo tuviere hambre, oigan la palabra enemigo, parece que la subrayáramos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Y quién es tu enemigo? Basta con que no sea creyente, así sea tu hermano, tu papá, tu hijo, quien sea, y es tu enemigo. De ese enemigo está hablando. Ese es tu enemigo, hermano. Si no es creyente, ya es tu enemigo, pero no te está diciendo que lo odies. Dice que si tiene hambre, que le des de comer, pero subraya la palabra enemigo, porque muchos se olvidan de esto. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Trátalo bien, pues haciendo esto, hace yunta con él. Eso no dice aquí. ¿Sabes qué dice? Pues haciendo esto, piensa que es tu hijo, piensa que es tu mamá, incrédula. Dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, le estás dando una cachetada con guante blanco. Él no te puede ver porque eres cristiano, tú hazle el bien. Con el bien se vence el mal. No importa, tú haz bien, tú siempre trátalos bien. Porque te imaginas, tienes un familiar incrédulo, te invita a una... yo no voy, ahí es una borrachera, yo no me las arrimo. Tú ve y nomás no tomes. Y es tu familia. En una oportunidad puedes predicar el evangelio. Pero no caigas ahí. Acuérdate lo que está diciendo. Que tu enemigo, ¿verdad? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dice, no seas vencido. Término militar. Esta es una guerra. Estás peleando. No seas vencido de lo malo. Sino vence con el bien el mal. Creo que se entiende. Esa es la forma correcta de conducirnos en el mundo y de hacer las cosas bien delante de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Santo Dios, por tu bendita palabra, por cómo nos enseñas, nos instruyes, nos hablas amorosamente. Nos das todos los temas, Padre Santo, nos adviertes de los sufrimientos, de las penas que han de venir, pero nos das herramientas, nos das aliento con tu palabra para podernos fortalecernos en la fe y hacerle frente a todos los problemas y adversidades. Te rogamos por esta iglesia, bendícenos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.